Ya, empiezo. Bueno, ya. Muy buenos días con todos nuestros compañeros, colegas y profesionales del área. En primer lugar, muchas gracias por brindarme su tiempo realmente para este taller de capacitación que será de suma importancia, sobre todo para el trato en pacientes, como podemos observar, para pacientes que tengan dificultades en la deglución. En primer lugar, bueno, me presento, soy Clever Matute, soy interno de fonoaudiología de la Universidad de Cuenca. El día de hoy voy a presentarles en específico sobre el tema, como podemos observar, deglución segura, estrategias fonoaudiológicas para la prevención de riesgos. En primer lugar, quisiera que me alce la mano, comenten si de pronto han tenido experiencias cercanas con pacientes con dificultades en la deglución, alguna experiencia mala, alguna dificultad en específico que hayan tenido de pronto. ¿Alguien desea compartirnos? ¿Perdón? Ok, sí. Hay que tener cuidado con la alimentación. ¿Alguien más? ¿Una experiencia cercana? ¿Una dificultad de pronto? Generalmente, ¿con qué pacientes se han encontrado con mayor dificultad de deglución? ¿Adultos mayores? Adultos mayores. Muy bien. Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo vamos a poder tratar con ello, estrategias que podemos utilizar, etc. Para ello, primero voy a empezar con la presentación del contenido que se va a tratar como tal en la exposición aquí. Pues vamos a presentar un poco sobre la fonoaudiología, en general qué es la deglución, las causas principales de una disfagia, cómo evaluar quiénes intervienen en la parte de la deglución, qué debemos hacer y qué no debemos hacer en pacientes con problemas deglutorios. Vamos a hablar también un poco sobre ética y habilidades blandas para el trato con pacientes y, bueno, la conclusión y la hoja de sentencia que me parece que ya fueron pasando, ¿ya? Bueno, en primer lugar les voy a hablar sobre qué es la fonoaudiología. De pronto, quisiera que me hace la mano una persona que tenga una idea de qué es la fonoaudiología, que me diga qué es la fonoaudiología. ¿Alguien? ¿O el hijo? ¿Voluntarios? A ver usted, ¿qué conoce acerca de la fonoaudiología? Lo que se le venga a la mente. Es una parte indispensable en el ámbito de la salud. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué ha escuchado, por ejemplo, usted de la fonoaudiología? Sí. Que es una rama de la salud que ayuda a la audición, al habla de las personas. Muy bien, sí. Bueno, a nivel general, si bien es cierto, la fonoaudiología se le conoce por un área o por otra área, a veces se le suele decir como los profesores, terapia del lenguaje, las personas que hacen audiometrías, etc. Pero fonoaudiología es mucho más amplio que todo eso. Como podemos observar, es una disciplina como tal que se dedica al estudio, a la prevención, a la detección, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todo lo que son las dificultades comunicativas y sociales en una persona, además de intervenir en los procesos deglutorios como tal para poder tener una deglución eficiente, y también interviene en el área de la voz. Bueno, la fonoaudiología realmente es una carrera, es un área muy diversa, ya que se compone o se divide en 5 subáreas, como podemos ver, que sería el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución, siendo los más comunes el del lenguaje y el del habla, pues estos van de la mano, que como sabemos vamos a tratar de ayudar a rehabilitar a un paciente desde lo que son niños hasta adultos mayores que han llegado a sufrir alteraciones a nivel neurológico o cognitivo, que han llegado a alterar sus capacidad comunicativa, sus habilidades comunicativas, que es ahí cuando el fonoaudiólogo interviene tanto en la prevención como en el diagnóstico y en la rehabilitación de las dificultades. En el área de la voz también, que es muy importante, que se trata sobre todo problemas de disfonías, es decir, personas con dificultades en su voz, disminución de su voz, bien sea por una alteración neurológica o una alteración estructural como tal. El área de la audición, que como bien sabemos, una de las más comunes que tenemos aquí, que sería todo lo que son las evaluaciones auditivas, que abarca desde la población, desde los recién nacidos hasta personas adultos mayores. Y por el último, el área que hoy vamos a tratar, que sería la deglución, que de igual manera nos encargamos de la parte preventiva, evaluación, diagnóstico y rehabilitación en personas con dificultades
en disfagia o con una deglución atípica. Una deglución atípica básicamente se caracteriza por tener una deglución de manera incorrecta por alguna alteración estructural o algún mal hábito oral, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos ver cuál es la importancia de la fonoaudiología. Bueno, es aquí cuando podemos ver lo que es... no podemos. Bueno, es aquí cuando podemos ver cuál sería la importancia de la fonoaudiología, ¿no? Que básicamente no solo va a abarcar lo que son las dificultades comunicativas y sociales en una persona, sino que también vamos a ayudar a toda la parte deglutoria, alimenticia en una persona y podemos a raíz de ello mejorar la calidad de vida de la misma. Nosotros estaremos muy pendientes ya que al final vamos a hacer unas 3 preguntas en específico al azar para ver qué tan pendientes han estado en la exposición. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces sobre qué es la deglución. Como podemos ver, la deglución es el acto de tragar, ¿no? Quizá tragar no se utiliza mucho porque suena un término un poco grosero, pero realmente es la palabra propia para definir cuál es el proceso de pasar el alimento hacia el estómago como tal. Es un proceso muy complejo ya que intervienen procesos neuromusculares, además que involucra una interacción muy precisa y secuencial de múltiples estructuras anatómicas que abarcan justamente desde la parte de la musculatura oral hasta la parte de la musculatura faríngea, esofágica, entre otras que vamos a verlas más adelante. Esto es un proceso muy complicado que no solo interviene, como bien dice ahí, una sola estructura, sino interviene la parte neurológica, la parte sensitiva y la que se encuentre de manera correcta las estructuras anatómicas para que el paso del bolo alimenticio sea adecuado. Bueno, para ello empezamos con las fases de la deglución. Tenemos 4 fases principales en la deglución. La primera fase es la fase preparatoria oral, que como podemos ver es una fase voluntaria y en esta básicamente consiste empezando desde la masticación del alimento como tal. Empieza esta fase desde el momento en el que introducimos el alimento a la boca y empezamos con la masticación. De esta manera se va generando lo que es la formación del bolo alimenticio con ayuda de todo lo que son la secreción de las glándulas salivales y también contiene la parte de contención, es decir, que el paciente pueda mantener el alimento dentro de la cavidad bucal sin que pueda salirse por los exteriores. Vamos con la segunda etapa, que es la fase oral. Sigue siendo una fase voluntaria, es decir, sigue siendo una fase en la que nosotros controlamos como tal, y aquí es una etapa mucho más rápida, ya que únicamente se realiza la propulsión del bolo, es decir, pasa el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hacia la zona faríngea. Tenemos la fase faríngea. Esta es una de las fases ya que se convierte en involuntaria, es decir, es un reflejo como tal, es un reflejo que tenemos las personas, y es una fase muy crítica, ya que aquí generalmente es una fase en la que si es que no hay una correcta coordinación neuromuscular sensitiva, en el caso de infecciones neurológicas, puede llegar a producirse la quilobroncoaspiración, ya que en esta etapa básicamente es cuando pasa, como bien decía, el alimento desde la cavidad bucal hacia la zona faríngea. Entonces aquí cuando no hay un correcto funcionamiento muscular, un correcto coordinación muscular es cuando se dirigen hacia las vías respiratorias y se produce lo que decíamos como una broncoaspiración, ¿no es cierto? Aquí tiene que producirse el reflejo del glutorio como tal, aquí va a elevarse el hueso ioides, va a haber un cierre glótico y vamos a tener la apertura del esfínter esofágico superior para poder posteriormente pasar a la fase esofágica, que sigue siendo una fase involuntaria y es cuando ya básicamente el bolo alimenticio entra al esófago. Bueno, aquí les he colocado un pequeño video de cómo es la deglución, que sería la deglución en líquidos, que como podemos observar es mucho más rápido, pasa el líquido a la cavidad bucal con el velo, el dorso de la lengua se queda pegado hacia el velo del paladar para retenerle un segundo lo que sería el líquido y posterior a ello podemos ver cómo aquí se produce un cierre de la glotis para cubrir lo que es la vía aérea, que sería la parte
laringea y permitir que el líquido pase de manera segura hacia la zona laringea. Aquí tenemos vuelta a la presentación de cómo hacen sólidos, que básicamente aquí iniciamos con la primera fase que les indicaba, que es la fase preparatoria oral, que empieza desde la masticación del alimento. Como podemos ver, aquí ya se va realizando la formación del bolo alimenticio, y una vez que tengamos ya bien formado el bolo alimenticio, se realiza la propulsión hacia la parte de atrás. Como podemos observar aquí, el alimento va a dirigirse hacia la zona faríngea. Aquí tenemos lo que se le denomina la epiglotis, que en el caso de personas con alteraciones neurológicas y neuromusculares, generalmente no pueden desencadenar de manera rápida lo que sería este reflejo, por lo cual no alcanza un cierre adecuado de lo que sería la epiglotis, y es ahí cuando el alimento se dirige hacia las vías respiratorias. Entonces aquí podemos observar cómo el cierre es correcto, cubriendo la vía aérea y permitiendo directo el paso hacia el estómago. Bueno, entonces tenemos cuáles son las causas principales de la disfagia. Lo he decidido subdividir en 4 causas principales, o sobre todo las causas más comunes que se presentan o quienes llegan a presentar, ¿no? Si bien es cierto, una causa de la disfagia es multiteológica, pero tenemos siempre las que son más comunes, más repetitivas, ¿no? En este caso tenemos lo que son los trastornos neurológicos, los trastornos musculares, infecciones y las obstrucciones estructurales. Pues en el caso de los trastornos neurológicos, como podemos observar, lo más común que vamos a ver, las personas que más comúnmente van a presentar dificultades en la deglución van a ser personas que generalmente hayan sufrido un accidente cerebrovascular, personas que presenten Parkinson, esclerosis múltiples, miastenias, parálisis cerebral o Alzheimer, debido a que estas generalmente se caracterizan por afectar el sistema nervioso, la parte de control motor, la parte de debilidad muscular o crear una hipertonicidad muscular, que todos estos van a afectar a los procesos previos que habíamos visto, al correcto control. Tenemos también lo que son los trastornos musculares, una distrofia muscular y una dermatomiositis, que básicamente van a encargarse de estos, van a debilitar como tal la musculatura y no van a permitir poder realizar una correcta deglución, iniciando muchas veces desde el proceso masticatorio. Si es que no hay un proceso masticatorio eficiente, no hay una apertura eficiente, no vamos a poder continuar con el resto de fases que habíamos visto previamente. Y también tenemos lo que son las infecciones. Las infecciones, de hecho, es uno de los métodos más prevenibles para evitar complicaciones en deglución. Como podemos saber, muchas veces los pacientes están expuestos a muchos medicamentos que causan la xeroxtomía, ¿no? Que es como una resequedad bucal. Al tener una resequedad bucal y muchas veces una falta de higiene bucal como tal, empiezan a generar lo que son muchas veces bacterias, hongos en la cavidad bucal, el cual, si no tratamos a tiempo, si no es visto a tiempo, si no es corregido a tiempo, esa bacteria puede dirigirse incluso a la zona faríngea, la cual puede llegar a crear una inflamación y a raíz de eso una complicación. Por eso es que le digo que es una de las más prevenibles, y por eso es que también debemos estar muy atentos a todo lo que es como tal la salud y la higiene bucal, ¿sí? En la parte de obstrucciones estructurales, que también suele ser comunes en personas que han presentado alguna vez cáncer de cabeza, cuello o tratamientos oncológicos, ya que de manera indirecta por lo invasivos que son justamente estos procesos, estas intervenciones quirúrgicas, llegan a generar un daño secundario a todo lo que son las estructuras para la parte de deglución. Bueno, también tenemos aquí la población más vulnerable, sobre todo más común a presentar problemas deglutorios. De igual manera, lo he dividido en pacientes que generalmente son adultos mayores, pacientes pediátricos, pacientes con cáncer y entre otros. En el caso de los adultos mayores tenemos la causa principal, que es la presbifagia, es decir, que ya se empiezan a generar complicaciones en la deglución por el propio proceso de envejecimiento, ya empiezan a crear una debilidad muscular, ya no secretan mucho la parte de las glándulas salivales, no ayudan a la formación correcta del bolo alimenticio, muchas veces las consistencias de los alimentos no son los adecuados, entonces es la causa principal por el propio proceso degenerativo del ser humano. En la parte de hipotonía, como sabemos, una musculatura no va a permitir una correcta masticación, la fuerza necesaria para la propulsión del bolo alimenticio y paso hacia el mismo del estómago, y como había nombrado previamente, son las personas que presentan mayor incidencia a comorbilidades, como podemos saber, que son personas que son mucho más propensas a sufrir accidentes cerebrovasculares, empiezan con demencia, con Parkinson e incluso con algún tipo de cáncer. En pacientes pediátricos también podemos encontrar
muy frecuentemente problemas deglutorios. En el caso de ellos principalmente suele generarse por la prematurez. Pues como sabemos, la prematurez al niño, dependiendo desde luego las semanas, pero crean una debilidad, una debilidad muscular, muchas veces crean o nacen con la falta de oxígeno, el cual también llega a generar una alteración neurológica, cognitiva, y esto, a raíz de esto, genera alteraciones en los procesos sensoriales, sensitivos como tal y motores, para que el bebé pueda desarrollarse correctamente. También podemos encontrar el caso de trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser la parálisis cerebral infantil, el síndrome de Down, que generalmente son los más comunes que presentan dificultades en deglución, y malformaciones congénitas, que de las más comunes, y quizá hayamos escuchado todos, que es el frenillo lingual corto, ¿no? En el caso de un frenillo lingual corto en el que el bebé no pueda llegar a hacer una correcta succión, muchas veces no llega a controlar el movimiento de la lengua, o no le da el tiempo suficiente para realizar el cierre glótico y que directamente el líquido o la leche materna pase hacia la faringe, sino se dirige hacia la laringe, a las vías respiratorias como tal. Entonces siempre hay que estar también muy pendientes de la parte del frenillo lingual de los pacientes pediátricos. En pacientes con cáncer, como bien es cierto ya el nombre, siempre al ser un proceso muy invasivo, crean daños en las zonas adyacentes de la deglución, bien sea en la parte glucilloides, en la faringe, en las cuerdas vocales, que también son muy importantes, y entre otros que son las enfermedades gastrointestinales, que en personas que presentan reflujo gastroesofágico muy frecuente llegan a generar una alteración en toda la anatomía laríngea que va a afectar su funcionamiento, sobre todo por la parte sensitiva. En pacientes postquirúrgicos y en pacientes con vías aéreas comprometidas, es decir, en pacientes que tengan de pronto algún tipo de neumonía como tal, tenemos que estar mucho más pendientes, ya que les cuesta mucho más este proceso de coordinación entre respiración y deglución, ¿sí? ¿Cómo podemos evaluar en general a un paciente para deglución? Empezamos siempre por lo más importante, que es la anamnesis, viendo primero cuáles son los antecedentes médicos del paciente como tal y qué síntomas presenta y con qué tipo de alimentos. No es muy importante saber el paciente si es que de pronto ya fue tratado alguna vez, qué medicamentos consumió, si es que presenta alguna dificultad, por ejemplo, con solamente los alimentos sólidos. Es muy importante tomar en cuenta justamente todo esto para poder nosotros evitar y tener mucho más cuidado con el paciente. Muy importante, también hay que hacer una observación general del paciente, es decir, primerito hay que ver el nivel de alerta. Si es que tenemos un paciente que al llamarle no responde a su nombre, está somnoliento, no puede darnos una respuesta o mantenerse con la mirada activa, no podemos empezar a evaluar al usuario, ya que es un signo de riesgo que, como sabemos, no va a estar en sus facultades al 100%, por lo cual una acción que pueda salvarle no va a ser posible por el mismo estado de alerta. Entonces tenemos que estar muy pendientes que en caso de que el usuario no haya un nivel cognitivo de alerta, tenemos que ponerlo en alerta o posponer para una posterior evaluación. Muy en cuenta la parte de postura. En la postura no podemos permitir que en la parte de evaluación tengamos al paciente acostado, no podemos realizarlo, ya que la evaluación es mucho más compleja que en la postura acostado. La postura correcta sería sentado más o menos a 90 grados, como más o menos estamos. El estado nutricional, muy importante es ver, porque debemos valorar a ver cómo se encuentra el estado nutricional. Si se encuentra en un estado nutricional deficiente, estamos ante una situación en la cual el paciente no está deglutiendo correctamente, no se está alimentando correctamente, por lo cual hay un mayor riesgo de que el paciente esté sufriendo un tipo de disfagia. Y la respiración, que como bien dije, se necesita una correcta coordinación entre respiración y deglución, que es importante tomar en cuenta. El examen motor y oral básicamente sería la evaluación de todas las estructuras anatómicas orales, las funciones orofaciales. En este caso las estructuras anatómicas sería paladar, lengua, dientes, labios, encargarnos de ver cómo está secretando saliva, la masticación como tal, cómo está ejerciendo los movimientos, y finalmente se realizará una prueba de deglución en alimentos que siempre se deben echar con una cantidad mínima como tal, y la consistencia adecuada o la prioritaria que deberíamos implementar siempre en primera instancia es la semisólida, es decir, una contextura, textura tipo pudín. No podemos implementar como primera prueba un líquido, no podemos implementar un alimento sólido. La textura más segura que podemos implementar en el primero de los casos es la semisólida, como digo, la textura tipo pudín, ¿sí? Bueno,
¿Quiénes intervienen entonces en el proceso diagnóstico y en la intervención? Como podemos ver, para el proceso diagnóstico interviene como rol principal el fonoaudiólogo, ya que se encarga de hacer justamente todas las áreas que vimos previamente. Sin embargo, siempre se trabaja con la multidisciplinaridad, en el cual, como podemos observar, hay una amplia gama de profesionales que están incluidos en el neurólogo para poder detectar los problemas a nivel neurológico que tengamos adyacentes a las causas de la disfagia, el gastroenterólogo, poder ver cómo se encuentra justamente el estado gastrointestinal, el otorrinolaringólogo nos va a ayudar con la parte de las vías respiratorias, fisiatra para poder complementar como todas las actividades que tenemos, geriatra en el caso específico de adultos mayores, un pediatra en el caso específico de la población infantil, oncólogo para poder detectar justamente o tener en cuenta los tratamientos que lleve el paciente en caso de que tenga cáncer, un médico general siempre es base porque son los primeros generalmente en poder observar al paciente, en poder detectarlo, radiólogo en el caso de que se mande a realizar lo que se denomina como una videofluoroscopía, que es un examen en el cual nos permite ver cómo, unos rayos X nos permite ver cómo el paso del bolo alimenticio está surgiendo, como en el video que les mostré, a ver si es que está siendo seguro o si se está dirigiendo hacia las vías respiratorias. Enfermeros que generalmente también son los primeros en poder observar al paciente, los primeros en observar sus dificultades, son de base poder tenerlos, el neumólogo en el caso de las personas con vías respiratorias afectadas y un psicólogo porque generalmente siempre, aparte de los problemas físicos que generan una disfagia, genera también alteraciones a nivel psicológicos o emocionales en las personas. Es por ello que tenemos la importancia del enfoque multidisciplinario, ya que gracias a este trabajo integral que podemos realizar entre todos, podemos nosotros llegar a minimizar las complicaciones como la aspiración y la desnutrición. Podemos crear un plan de tratamiento integrado, generalizado, que sea mucho más eficiente para mejorar la calidad de vida del paciente y su familia y a su vez tener un diagnóstico preciso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos intervenir en personas con disfagia? Tenemos dos tipos de estrategias, unas estrategias que se denominan como estrategias compensatorias y otro como estrategias rehabilitadoras. Vamos a empezar con las estrategias compensatorias. Estas estrategias básicamente no buscan modificar al paciente como tal, sino buscan modificar lo que le brindamos al paciente. En este caso, por ejemplo, modificaremos lo que son la parte de la dieta, en las modificaciones posturales y en la modificación de la técnica alimentaria. ¿Cómo vamos a hacerlo? En la modificación de la dieta, es decir, en la modificación de la alimentación como tal, como les dije previamente, en el caso de que ya tengamos una sospecha de un paciente con la disfagia, de que veamos signos de una tos muy recurrente, atragantamiento en cada momento, vamos a tomar siempre la adaptación primaria, que es en la consistencia de la alimentación. ¿Qué consistencia les había indicado que tiene que ser? Exactamente, vamos a iniciar con la consistencia más segura, que es la tipo pudín, ¿sí? Vamos a modificar en primer lugar eso. En segundo, la modificación postural. Aquí no es lo mismo, como les decía, comer o alimentarse acostado que alimentarse sentado, ¿no es cierto? ¿Qué posición tenía que ser? ¿A cuántos grados tenía que ser? Exactamente, tiene que ser a 90 grados sentado, casi semisentado el paciente, para que la dilución sea más segura. Y una modificación de la técnica alimentaria, que serían los tiempos de alimentación y el tamaño de la porción. Es muy importante tomar en cuenta esto, ya que por ejemplo suele pasar que familiares llegan directamente a dar al paciente tremendas cucharas de alimentos, de arroz, de sopa, de tal, pero no podemos poder dar esto a un paciente con dificultades deglutorias. Tengamos en cuenta que los pacientes con dificultades deglutorias no tienen la misma capacidad de reacción o de respuesta para poder pasar el bolo alimenticio, por lo cual aquí vamos a controlar primero los tiempos de alimentación. Es decir, no vamos a introducir una cuchara tras otra, tras otra. Primero vamos a tomar un tamaño de porción mínimo, de preferencia vamos a utilizar cucharas pequeñas, no vamos a utilizar la cuchara normal, vamos a utilizar cucharas pequeñas para controlar la porción como tal, y los tiempos de alimentación vamos a darle al usuario la primera cuchara y vamos a ver cómo deglute bien, pasó, quedó restos de alimentos en la boca, no quedó, tosió, no tosió. En base a esa primera cucharada que le dimos al usuario, podemos observar si es seguro seguir brindándole el alimento, si es que está aspirando mucho de pronto. Entonces es por ello que es importante controlar los tiempos de alimentación y no dar de manera seguida, porque incluso aumenta el riesgo de la broncoaspiración en un paciente.
Y por otra parte tengo las estrategias rehabilitadoras. En este caso ya se trata de una estrategia que, como su nombre ya lo dice, van a ayudar a la rehabilitación muscular del paciente como tal. Para ello tenemos sobre todo las 4 maniobras o estrategias como tal que nos van a permitir ayudar. En primer lugar, quisiera que ahorita todos pasen la saliva normal. Pasen la saliva normal. ¿Pasaron? Muy bien. Normal, sencillo, pero vamos ahora a realizarlo con la maniobra de Masako. Pues les explico, la maniobra de Masako es una maniobra que consiste en colocar la lengua presionada entre los dientes de esta manera y posterior a ello deglutir. Ya vamos a hacer la práctica. Pues bueno, esto es muy importante. Bueno, primero realicemos la práctica. A ver, todos pongamos la lengua entre los dientes. ¿Estamos todos? Una vez que estemos todos, pasemos, sin dejar de colocar la lengua entre los dientes, pasemos la saliva. ¿Hubo más esfuerzo? Sí. ¿Hubo más? ¿Sí? Esto es muy bueno, exactamente como podemos diferenciar a comparación de una deglución normal y realizando la maniobra de Masako. Aquí, como podemos ver, creamos un mayor esfuerzo, ¿no? Una mayor presión. Entonces todo esto vamos a ayudar a que justamente, como dice, vamos a restaurar y a mejorar la función de los músculos y las estructuras implicadas en la deglución. En este caso va a fortalecer a los músculos suprayoideos. Como podemos observar, es como que una tensión, ¿no? Un poquito más de fuerza, de esfuerzo para poder realizar. Otra de las maniobras que también nos ayuda bastante es la maniobra de Mendelssohn. Pues esta maniobra básicamente consiste en, de igual manera, pedirle al paciente, bueno, que genere saliva y posterior a ello, vamos a decir, que degluta, ¿no? Que pase la saliva. Entonces, el momento en el que el paciente esté deglutiendo, nosotros con los dos dedos, que puede ser el índice y el dedo del gordo, vamos, vamos a coger lo que sería el cartílago como tal y vamos, mientras esté en el proceso de elevar, vamos a apoyar, vamos a seguir en el proceso de elevación y vamos a tenerle un segundo y vamos a bajar. Podemos hacer con nosotros mismos, podemos pasar la saliva, tenemos un segundo arriba, soltamos, pasamos la saliva y cuando esté elevando, soltamos. Entonces todo esto va a ayudar sobre todo de igual manera a fortalecer los músculos suprayoideos, va a fortalecer la musculatura laríngea y prolonga la elevación faríngea. Esto es muy importante sobre todo para las personas que tienen dificultades o un cierre glótico deficiente, ya que al realizar esto le damos mayor tiempo al paciente de respuesta para que pueda cerrar la glotis y evitar de esta manera que el alimento pase hacia las vías respiratorias y directamente se dirija de manera segura hacia el estómago. Tenemos la maniobra de Shaker. Bueno, esta es una maniobra que no sé si vamos a poder realizar, pero vamos a intentarlo. Es una maniobra en la que básicamente se le acuesta al paciente y se le pide que pegue el mentón hacia el pecho y degluta. Si quieren podemos intentar ahí sentados, pegando el mentón hacia el pecho y pasar la saliva. Lo esencial es... Claro que lo esencial sería realizarlo acostados y desde luego tampoco vamos a ejercer una presión o una fuerza muy desorbitada, no vamos a ejercer una presión y una fuerza acorde al paciente como tal. Pero como podemos ver también genera un mayor esfuerzo. Entonces todas estas técnicas no solo permiten ayudar a la deglución, sino a rehabilitar la musculatura como tal, para que el paciente no se quede con esa debilidad muscular, con esa falta de reflejo, sino incluso a poder apoyar. Y generalmente las vocalizaciones con fuerza, que son A, O, esto en qué nos va a ayudar generalmente para la parte de la vibración de las cuerdas vocales. Al estimular también la vibración de las cuerdas vocales, vamos a permitir también la estimulación de un correcto cierre glótico, que como les vengo diciendo en la charla, nos ayuda a impedir que el alimento se dirija hacia la vía aérea. Bueno, entonces tenemos en qué hacer en pacientes con disfagia como tal. Como ya les nombré, tenemos en primer lugar que adaptar siempre la consistencia de los alimentos. Alimentos tipo puré, podemos ser alimentos húmedos, ojo, húmedos, no directamente con líquidos, y trozos pequeños, como bien dije, cantidades pequeñas, porciones pequeñas, hasta ver cuál es la tolerancia y cómo se encuentra el usuario.
Tenemos las técnicas de alimentación y postura. Ya sabemos que la postura tiene que ser erguida a 90 grados. El entorno tiene que ser tranquilo, de preferencia en pacientes que tengamos ya esa sospecha de disfagia. Vamos a utilizar cucharas pequeñas para controlar sobre todo el tamaño de la porción, volumen reducido de la cantidad de alimento que se introduce. Tenemos que hacer un ritmo lento y pausado, como les dije, sobre todo para poder observar cómo se encuentra durante cada deglución en un inicio el usuario, si es que está tolerando o no lo está haciendo. Y muy importante también tomar en cuenta la higiene bucal. Si bien es cierto, muchas veces por cuestión de tiempo, ¿no?, que estamos en una actividad o otra actividad, no podemos tomarnos el tiempo de estar brindando al usuario el alimento suave, tranquilamente, pero por ello es muy importante también poder conversar con los familiares de este tipo de personas y comentarles y decirles toda la situación. Oiga, mire, está pasando esta situación, hay dificultad, podemos hay el riesgo de que el alimento se dirija hacia la vía aérea, por lo cual es importante, tiempos de alimentación suave, que un familiar cercano les apoye en este proceso, sobre todo en la alimentación, para que el familiar tenga esa paciencia, el tiempo de poder realizar la introducción de alimentos de manera segura y eficiente, ¿no? Y como decía, higiene bucal, que como ya sabemos, de las causas más prevenibles de disfagia por infecciones, tenemos que estar muy alertas. Si es que vemos una lengua muy blanca, si es que vemos empezar a haber llagas en la lengua, hay que preocuparnos un poco más y no solo decir, bueno, esa no es mi área, eso yo no trato, no le he limpiado al paciente. No, siempre, por favor, realice al familiar, realice la limpieza, si es que de pronto ustedes están en la posibilidad de realizarlo, porque siempre es muy importante tomar en cuenta todas estas áreas, ¿sí? Por otra parte, también tenemos la preparación y presentación de los alimentos. Es muy importante aquí en un paciente con disfagia la homogeneidad de alimentos, es decir, una sola textura para el paciente. No podemos darle un arroz con pollo, una sopa con fideos. Lo esencial que podemos darle a un paciente es una sola textura. ¿Por qué? Porque nosotros al presentar diferentes tipos de texturas, una textura sólida y una textura líquida, como es el caso de una sopa, ¿no? Una sopa, un líquido con fideos o papa, que es sólido. Entonces, aquí es un proceso más complicado que requiere de mayor elaboración y precisión sensitiva, en el cual muchas veces pacientes con alteraciones neurológicas sensitivas no llegan a tener esta coordinación adecuada ni a tiempo o no llegan a tenerla como tal, por lo cual darle dos tipos de contextura es una coordinación muy fuerte para ellos y no van a poder procesarla y con mayor riesgo van a broncoaspirar. Entonces es muy importante al momento de la alimentación de estos pacientes tratar con una sola textura y, como bien había dicho, la más segura, hasta poder tener la evaluación desde luego del fonoaudiólogo y ver cómo sigue el proceso alimenticio, pero sobre todo mantenernos en esto inicialmente. Y la temperatura adecuada del alimento, que no puede estar muchas veces ni muy hirviendo, tratemos de evitar esos detalles para poder tratar al paciente como tal. La hidratación, en el caso, podemos usar líquidos espesados y bueno, esto según la recomendación del fonoaudiólogo. Es muy importante que el paciente también se encuentre con un correcto estado de líquidos, ¿no? Como tal, necesita estar hidratado, pero siempre no vamos a dar de manera directa el líquido, ya que el líquido es uno de los básicamente las texturas más riesgosas que podemos introducir en un paciente con dificultades en disfagia. Bueno, ahora que tenemos que no hacer en pacientes con disfagia. Hay que tener mucho cuidado con esto y prestar atención, ya que no podemos, como bien había nombrado, ofrecer alimentos y líquidos no seguros, en este caso líquidos finos, aguas, caldos, ya que aumenta el riesgo de broncoaspiración. Es mucho más complicado el líquido, que como vimos en el video previo, muy rápido el paso del líquido, a comparación de un sólido, que al menos nos da el tiempo de la masticación. En el caso de alimentos con doble consistencia, como bien ya nombré, alimentos pegajosos que generalmente suelen quedarse pegados en la cavidad bucal, en la zona faríngea, y en pacientes que no secretan la suficiente saliva, incluso es hasta más riesgoso, y posterior a ello puede llegar a crear un tapón en el cual obstruccione como tal las vías respiratorias. Alimentos con semillas, con huesos, alimentos duros de masticar. Tengamos en cuenta que generalmente estas personas o bien presentan una hipotonía o una hipertonía en el cual el control muscular no es el adecuado, por lo cual una contextura dura de masticar no va a ser posible. También tenemos autoadministrar suplementos nutricionales. Siempre primero tenemos que estar de la mano con el nutricionista, valorar cómo está el estado. No podemos brindarle cualquier alimento o cualquier elemento nutricional para decir pero que se ponga mejor. No, siempre tiene que ser de la mano con el nutricionista.
y sobre todo evitar las prácticas que aumenten el riesgo. Como bien había dicho, alimentar al paciente acostado es una de las prácticas que más aumenta el riesgo de aspiración, ya que, bueno, si es que tienen la posibilidad, inténtenlo en sus casas, aliméntense acostados y díganme cómo les va, si les va a ser más difícil, si les van a toser más, se les va a complicar, incluso llegar a pasar el propio alimento. Entonces es muy importante que cuando cometa la alimentación del paciente no esté acostado, esté en una posición sentada, como bien había dicho, en una posición erguida. Tampoco vamos a apresurar al paciente, no podemos estar, como decía, cuchara, porque no le da el tiempo de reacción suficiente, no podemos ver, y luego muchas veces ya cuando vemos los síntomas, a veces o es muy tarde o se genera una complicación mayor a la que podríamos habernos evitado. Distraer al paciente, esto es muy importante, y bueno, les comparto una pequeña anécdota. La distracción, distracción al momento de la alimentación puede llegar a ser peligrosa. Les comento una pequeña anécdota. Justo el otro día, hablaba con mi circulita, que una vez, me habían invitado a los familiares a comer un cuy. Estaba hecho un gusto comiendo un cuy, mote con cáscara, come, conversando, y ahora solo comía, me hacen reír. Y por la vergüenza a toser en la mesa con la gente, nada, pero yo me estaba poniendo morado. Y la prima me dice, ¿estás bien? Yo sí, entonces ahí sí ya tuve que toser fuerte. Entonces a lo que voy, imagínense si uno, ¿no?, que no tiene ninguna complicación neurológica, muchas veces con una pequeña distracción puede llegar a ser mortal, en este caso como la mía, por estar comiendo me río. Bien, entonces es muy importante tratar de evitar distracciones en el paciente que causen esto. Bien, en el caso de los pacientes generalmente una risa, una emoción fuerte, una noticia mala en ese momento, es muy importante tratar de ser un poco más sensibles en ese sentido y evitar sobre todo. También debemos evitar en todo momento el uso de sorbetes, porque como sabemos el sorbete es un elemento que requiere de una mayor fuerza y aspiración. Entonces imagínense, si es que de por sí es rápido el paso de líquido, imagínense la mayor rapidez con la que es un sorbete. Entonces es muy peligroso, tenemos que evitar siempre el uso de sorbetes, a menos que sea una recomendación propia del fonoaudiólogo, pero siempre evitar sorbetes. Tenemos que evitar también forzar al paciente a comer, ya que muchas veces el paciente no come. Generalmente pasa de que no come porque ya sabe que tiene problemas en deglutir, ya sabe que se va a atorar, entonces tiene ese miedo, esa falta de querer realizarlo. Entonces es ahí que también debemos tomar en cuenta, porque es un signo de alerta, ¿no? ¿Por qué no quiere comer? ¿Qué pasa? Si de pronto está con dificultades, algo pasa, entonces tener muy en cuenta eso. Perdón. Tenemos que evitar, como decía, también como que ignorar los signos de dificultad. Si es que vemos que el paciente está tosiendo después de ingerir el alimento, no podemos decir, bueno, normal, se atora un poquito, no. Debemos tomar en cuenta, a ver, probar, ¿qué está pasando? Probemos la textura, sigamos. Fue de pronto una tos normal, fue una tos reflejo, fue una tos porque está teniendo dificultad. Hay que tener mucho en cuenta justamente todos estos signos de dificultad. Y como había dicho, ofrecer líquidos en vasos, que también es muy riesgoso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es ética y unidades manuales para el trato con el paciente. Si bien es cierto, en el ámbito en el que nos encontramos es muy difícil poder tratar de gestionar el tiempo de manera adecuada, a veces es muy difícil porque tratamos muchas veces con estrés, muchas veces con diversas dificultades, con diversos inconvenientes con los pacientes, pero es muy importante poder nosotros llegar a generar esta cierta empatía con los pacientes, ¿sí? Pues bueno, tenemos en el caso de la ética, se llama ética, pero en la salud se le denomina como bioética, que básicamente nos ayuda a investigar lo que es la parte moral, o nos examina sobre todo la parte moral de cómo estamos actuando de la parte clínica, científica, en referencia a las políticas de salud. Tenemos los principios bioéticos, que es la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. En el caso de la autonomía, siempre va a ser poder respetar todo lo que el paciente se nos diga, poder informarle sobre lo que nosotros vamos a hacer y respetar sobre todo lo que sería la decisión del paciente. ¿Quiere realizar esto? ¿No quiere realizar? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Muchas veces por el tiempo, por el estrés, se nos olvida, ¿no? Pero es muy importante siempre tomar en cuenta este principio, que es de consultar primero al paciente. ¿Está de acuerdo con este proceso? ¿No está de acuerdo con este proceso? Y es el caso que el paciente nos diga. En el caso de la beneficencia, que siempre básicamente será buscar siempre la optimización de los recursos y de la calidad de atención para el usuario. La no beneficencia, tratar de evitar lo que serían como tal las negligencias, realizando las prácticas no adecuadas
en el usuario, y la justicia, que sería básicamente tratar de distribuir todo lo que serían los implementos o los insumos médicos para todos los pacientes de manera equitativa. Tenemos también lo que son todo lo que son las habilidades blandas como tal para el trato con el paciente. Entre las principales tenemos lo que es una comunicación efectiva, la empatía, la inteligencia emocional, la colaboración y el trabajo en equipo, la adaptabilidad y flexibilidad y la resolución de problemas. Quisiera que me ayude, por favor, con la lectura usted de comunicación efectiva. Comunicación efectiva, capacidad para transmitir y recibir información de manera clara, empática y comprensible. Muchas gracias. ¿Puede ayudar usted, por favor, con la empatía? Capacidad de comprender Gracias. y compartir los sentimientos, perspectivas y experiencias del paciente poniéndose en su lugar. Muy bien, ¿nos ayuda, por favor, usted con la inteligencia emocional? Habilidad para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como las emociones de los demás. Muy bien. Usted con colaboración y trabajo en equipo, por favor. Capacidad para trabajar eficazmente con otros profesionales de la salud, compartiendo información y coordinando esfuerzos para lograr un objetivo común. Muy bien, por allá atrás, por favor. Usted con adaptabilidad y flexibilidad. Sí. Capacidad para ejecutar. Muchas gracias. Léeme a alguien que lea bien por allá atrás y todo. Nos ayuda por allá, por favor. Estamos adaptabilidad y flexibilidad. Capacidad para ajustarse a nuevas situaciones, cambios en el estado del paciente o en las condiciones del entorno. Muy bien. Y bueno, voy a terminar yo con la resolución de problemas, que dice la capacidad para identificar desafíos, analizar sus causas y desarrollar situaciones efectivas. Bueno, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr con la lectura, la comprensión de estas pequeñas palabras y sus conceptos? Pues bueno, si bien es cierto, como previamente les comenté, es un ambiente en el cual muchas veces el ambiente hospitalario es estresante, llevamos con muchas cosas también de nuestro hogar, tratamos con muchos pacientes y es complicado muchas veces mantener justamente estas habilidades blandas, pero también hay que ser muy empáticos y recordar en el qué haríamos si es que un familiar nuestro está ahí. ¿Cómo nos gustaría que un familiar nuestro le traten si es que estuviera en esa posición? ¿Cómo nos gustaría a nosotros mismos si es que llegáramos a esta posición que nos traten? Entonces es muy importante recordar cada una de estas habilidades para poder tener ese poquito de trato, ese poquito de empatía, un poquito de paciencia con ciertos pacientes, porque si bien es cierto hay pacientes que son mucho más complicados, pacientes que son mucho más problemáticos, por decirlo así, pero debemos tratar de mantener justamente esa firmeza, esa colaboración, para poder tratar con el paciente siempre poniéndonos en su lugar, ¿no? Muchas veces pasan por enfermedades difíciles, entonces tengamos en cuenta que generan procesos de alteración emocional en los pacientes que a veces no controlan su ira, lo que nos dicen, etc. Entonces siempre tenemos en cuenta toda esta parte empática con los mismos, ¿no? También muy importante el trabajo y la colaboración en equipo. No podemos ver a un paciente y decir, bueno, no es mi área, yo no voy a tratar, no voy a decir nada y simplemente ignorar. Muchas veces es importante que, por más que no sea nuestra área, al menos tomarnos el tiempo de revisar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, voy al menos a llamar a tal profesional de tal área. Mantengamos también mucho lo que es la colaboración, el trabajo en el equipo. Si bien es cierto, nosotros no somos todólogos, no podemos estar en un área, no podemos estar en otra, no podemos saber todo, pero para ello es justamente el trabajo en equipo, para eso está el otro profesional, para eso está el otro. Entonces tengamos muy en cuenta esta comunicación justamente efectiva para poder tratar tanto con los pacientes como con nuestros propios compañeros, ¿sí? Bueno, voy a hacer 3 preguntas súper concisas. No sé si quieren voluntarios, elijo algún voluntario para la primera pregunta, que sería, dígame 3 cosas que no debemos hacer ante un paciente con problemas de disfagia o de dificultades como tal. ¿Algún voluntario? ¿Sí, no? Por ahí atrás, usted, por favor. No darle, en este caso, texturas líquidas, Ya. finas, sería no, en este caso, la posición, Muy bien, ¿qué posición debería ser? un ángulo de 90 grados, Muy bien. y la tercera podría ser, en este caso,
La resistencia, las texturas, en este caso, el tiempo de Muy bien, muchas gracias. Alguien que me diga 3 estrategias para apoyar a una persona con disfagia, bien sean con habilidades, con técnicas, lo que ustedes han entendido, pero que sea un apoyo para una persona con disfagia. ¿Algún voluntario? Ya. La maniobra de Mendelssohn. Ya. Y acostado. ¿Que te glúteo acostado? No, acostado. Que me hace acostado, me dice. Para que se anime. Ya, bueno, eso está muy bien, esas son las estrategias rehabilitadoras. En estrategias compensatorias, en la modificación de dieta, texturas, ¿alguien que recuerde algo? Tipo pudín, ¿alguna otra estrategia que debemos realizar para apoyar al paciente? Cucharas pequeñas. Lento, cucharas pequeñas, muy bien. Por allá que no he escuchado. Pausado. Pausado. Un ambiente tranquilo, sí. Muy bien. Y por último, ¿qué pacientes son más propensos a dificultades deglutorias? Enfermedades neurológicas, pediátricos, oncológicos. Muy bien, sí, muy importante justamente, bueno, sobre todo encontrar estas 3 preguntas para ver qué tan pendientes estaban, porque son las, sobre todo lo principal con lo que vamos a hacer con el paciente, ¿no? Básicamente lo que tenemos que evitar en pacientes con disfagia, lo que podemos ayudar en pacientes con disfagia y qué tipo de pacientes son más propensos para tenerles un poquito más en cuenta. No sé si de pronto nos llega un adulto mayor que sufre una cerebral, pero ya sabemos que debemos tomar en cuenta también cómo está la parte de ilusión, que sufre mayor riesgo de disfagia. ¿Sí? Bueno, también quería terminar con una pequeña conclusión y reflexión. Les voy a leer lo que he colocado. Bueno, un paciente no es únicamente un conjunto de síntomas, una patología, un caso clínico a resolver. Es una persona que también tiene una historia, con miedos, esperanzas y una familia y una vida que se ve alterada generalmente por la enfermedad. Pues en este caso los pacientes de nuestra comunidad como tal siempre esperan y bueno, merecen también ser vistos y tratados como individuos dignos, no como objetos de estudios, procedimientos o un proceso estándar como tal. Entonces es aquí cuando recordamos todo esto de las habilidades blandas, las éticas y poder tratar también un poquito con empatía con el paciente. Respecto a la deglución, como podemos ver, el acto de la deglución es un proceso complejo, requiere de muchas estructuras y a la vez es un proceso muy sensible que con una alteración, o bien sea motora, sensitiva, por un daño neurológico, altera este proceso, por lo cual tener en cuenta toda la psicología para poder detectar problemas en la deglución es importante. También trabajar en colaboración con el grupo multidisciplinario, con los distintos profesionales que tenemos del área y poder realizar lo que son las buenas prácticas morales con los usuarios, las buenas técnicas que hemos podido aprender el día de hoy, o tratar de evitar sobre todo poder complicar la situación del paciente como tal. Y por último, quería terminar con una pequeña frase que bueno decía: un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día o tu vida. Muchas gracias por todo. Pronto, ¿alguna duda? ¿Alguien quisiera compartir una experiencia con un paciente con disfagia? ¿Alguna complicación que haya tenido? ¿Algo que se les haya hecho difícil? Exactamente. Primero comprobar que tenga el modo de piso, esté vaciado, gástrico. Sí, muy bien. Es muy importante lo que nos comenta, ya que generalmente pacientes que tienen dificultades deglutorias siempre optan directamente por la sonda nasogástrica en este caso y no optan por la parte utilizadora. En el caso de los pacientes con sonda nasogástrica se busca rehabilitar o fortalecer nuevamente la musculatura que está perdida. Es ahí cuando teníamos todo lo que son las estrategias rehabilitadoras. Realizamos la evaluación general del paciente que esté en estado de alerta para poder brindarle la alimentación,
podemos realizar o empezar con la musculatura, es decir, con movimientos faciales de apertura, cierre mandibular, movimientos linguales, corroborar que todos estos movimientos se estén realizando de manera correcta justamente para formar el buen alimenticio, que sea seguro, tratar de trabajar en los reflejos, en una estimulación sensorial, con texturas o con un objeto que esté con una textura bien sea fría o caliente. Todo esto ayuda a la estimulación sensorial, la parte de los pacientes con sonda nasogástrica, muy importante. No solo tampoco optar pues, directamente buscar una sonda nasogástrica, un botón gástrico, ya que muchas veces no nos ponemos en el lugar del paciente y no nos imaginamos qué feo debe ser alimentarse con una sonda nasogástrica, un botón. Entonces, primero siempre recurramos a poder nosotros evaluar al paciente de manera efectiva, tratar de rehabilitar unas estrategias, a ver la manera segura de poder implementar justamente esta deglución segura. ¿Alguna otra persona que se compartiera alguna anécdota? Por favor, algo que siempre me inquieta es cuando dejan probar tolerancia y el paciente está con sonda nasogástrica. ¿Qué tanto le afecta al paciente alimentarle y encima está colocada la sonda nasogástrica? O sea, alimentar de vía oral. Ajá, vía oral y el paciente está colocada la sonda nasogástrica. Bueno, realmente sí, es un proceso, bueno, tomando en cuenta que la sonda nasogástrica realmente es un proceso invasivo, por decirlo de esta manera, entonces, de cierta manera también crea una alteración muchas veces a las estructuras adyacentes, pero qué tan complicado es esto, qué tan malo es, usted me dice, yo soy el alimento vía oral mientras está con sonda, ¿no? Pues bueno, realmente lo esencial, primero, como bien había dicho, es una evaluación de fonoaudiólogo, ver cómo se encuentra el paciente en estado glutórico, por qué recurrieron a una sonda nasogástrica y por qué, si es que ya están con una sonda, por qué están recurriendo también a la alimentación vía oral. Primero hay que ver muy bien ese detalle. Por otra parte, lo esencial, como digo, sería optar por un solo medio, bien esté con sonda nasogástrica o bien esté con alimentación oral. ¿Por qué? Porque no estamos en un punto medio en el cual no estamos ni trabajando en la deglución correcta por vía oral, ni el paso correcto por la sonda nasogástrica. Entonces, en este caso, lo esencial sería, como digo, primero una valoración. Segundo, probar cómo se encuentra con el paso de alimentos, empezando con la consistencia segura, ver si está teniendo signos de aspiración, y en caso de que realmente esté con reflejo oxígeno, mucha tos, muchos signos de aspiración, recurrir únicamente a la sonda nasogástrica. O en el caso de que veamos una buena tolerancia en el paciente, que está teniendo un buen paso, no hay mucha tos, no está quedando residuos en la parte bucal, realmente evitar la sonda nasogástrica y mantener la parte oral activa, ya que en un paciente con la sonda nasogástrica se busca más bien tratar de rehabilitarlo, de que se alimente vía oral, ya que es la función esencial. O sea, pongámonos en el lugar del paciente, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Estarnos alimentando por una sonda nasogástrica o tener la oportunidad de rehabilitarnos y mantener nuestra alimentación vía oral? Entonces, muy importante primero la evaluación fonoaudiológica, ver la tolerancia de los alimentos, y en el caso de una buena tolerancia podemos empezar por vía oral según las recomendaciones del fonoaudiólogo, del profesional que esté en el área, y empezar ahí. Y en el caso de que sea necesario evitar la sonda nasogástrica, en el caso de una correcta tolerancia, o por caso contrario, si es que el paciente está aspirando mucho, mantenernos con sonda nasogástrica hasta poder nosotros llegar a una rehabilitación correcta muscular, normación sensitiva, para que el paso del bolo alimenticio sea seguro directamente por la zona faringe y no hacia las vías respiratorias. De pronto respondí su duda. No, ¿cuál es su duda exactamente? El problema es que el paciente está colocada la sonda porque no podía alimentarse, ¿cierto? Ya. Luego, pero ya el paciente como que está más despierto, un poco más consciente. Entonces, ¿qué dice? Probar tolerancia, pero no se le retira la sonda. Empezamos a probar tolerancias dándole por la boca. Esa es mi pregunta. ¿Afecta en algo la sonda nasogástrica colocada? Mientras se alimenta. ¿Y se alimenta el paciente? No debería haber mayor complicación. No debería haber. Como les digo, lo esencial sería mantenernos con uno a la vez para no realizar los dos. Pero no habría complicación, probando con la textura segura, como decía, probando a ver qué tal está tolerando. Si es que no se tolera, podemos retirar la sonda nasogástrica, que de igual manera, como les digo, está sujeto a una valoración como tal del fonoaudiólogo, del profesional del área, porque varían mucho los casos. Entonces no les podría hablar de manera general de un paciente, porque cada paciente es muy distinto. Pero en general no afectaría tratar de probar, justamente como usted dice, la alimentación, a ver qué tal está la tolerancia de
que se queda la sonda nasogástrica en caso de que no tolere para mantenerse con nosotros. Básicamente no. Textura, empezar con la textura adecuada para ver cómo es, básicamente, como digo, la tolerancia. Si queremos una correcta tolerancia, no hay muchos signos de dificultad, podemos retirar y empezar ya con la rehabilitación, con el diálogo del área y empezar ya con todas las estrategias, básicamente. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, anécdota? ¿Cuál es la recomendación de esto de fonoaudiología en la aspiración de secreciones? Tenemos pacientes que aquí a veces nos dejan aspirar secreciones cada hora, cada 2 horas, pero sabemos que ese procedimiento le daña la vía de la harina. Entonces, ¿cuál es la recomendación de fonoaudiología en la aspiración de secreciones? ¿Cada qué tiempo? O sea, básicamente usted me dice cuando tiene mucha secreción acumulada y cuál sería la estrategia para... Bueno, la recomendación en tiempos, en horas, para la aspiración de secreciones. O sea, para poder revisar si extraer todo lo que se ve en las aspiraciones. Bueno, aquí, como digo, en primer lugar, sí hay que ver mucho el paciente, ¿no? ¿Cómo está? O sea, si es que podemos observar que no son muy frecuentes las complicaciones y únicamente se queda como que en un estado de... O sea, en el cual está acumulado, pero no genera mucha aspiración, podemos mantenerle, o sea, yo les voy a decir que unas 2 o 3 horas podemos tenerle, si es que vemos un paciente que está bien, en un estado adecuado, incluso que está poniendo un proceso respiratorio mucho más eficiente. Pero el caso, por ejemplo, me encontraba el otro día con un paciente que tenía mucha secreción, zona, bueno, sería una zona faríngea como tal, tiene mucha acumulación de secreciones, como se escucha, ¿no? Uno puede notar eso, entonces sería recomendable, bueno, revisar en base a qué tanto se llega a acumular, qué tanto vemos que está aspirando, para tratar de realizarlo al menos en un periodo de al menos 1 hora, siquiera poder tener en cuenta. Entonces, principalmente eso, primero tomar en cuenta qué tan rápido se está generando toda esa producción de secreciones como tal, qué tan dificultoso está, si está en todo momento respirando. Pero en el caso de, yo creo que los pacientes con más dificultades que presenten mayor respiración, sería cada hora poder revisarle, o cada 2 horas o más tardar poder revisarle, ver cómo se encuentra, y en caso de ya ver mucha complicación, realizar como tal las presiones de secreción. ¿Respondí su pregunta de pronto? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tiene otra pregunta, bueno, o otra anécdota, bueno, solo me queda agradecerles por su tiempo, realmente muy valioso que nos hagan el tiempo de cada uno de nosotros, y poderles tener el día de hoy aquí es muy importante, no solo para mí, para poder brindarles de cierta manera un conocimiento general sobre qué podemos hacer para el paciente, sino para ustedes, para también tener una idea sobre al menos qué no debemos hacer o qué debemos hacer para poder apoyar al mismo en este proceso. Sin más que decirles, les agradezco una vez más mucho por su tiempo y espero que hayamos podido aprender algo todos de este pequeño taller. Gracias. Gracias.